En este video vamos a ver la explicación detallada del problema 16, que fue una consulta surgida en la discusión de la videoconferencia 1. De hecho, el problema está ahí resuelto. Lo que vamos a hacer es explicar cuál es la información que tenemos, cómo ha sido analizada y cómo se llega a un procedimiento que, si ustedes ven, es sumamente sencillo. Son un par de multiplicaciones, una elevación al cubo y un cociente. Bien, leamos el problema. Dice: calcule la densidad teórica del cloruro de sodio, NaCl, expresada en gramos sobre centímetro cúbico. El radio del sodio es 0.102 nanómetros y el del cloro 0.181 nanómetros. Veamos cómo está planteada la resolución. Dice inicialmente: el cloruro de sodio tiene un enlace iónico, por lo que debe usarse el radio iónico, no el radio atómico. Entonces tenemos que saber qué significa enlace iónico, qué significa radio iónico, qué significa radio atómico. Y si ustedes ven en el enunciado del problema, pues solo nos dicen el radio. No nos dicen si atómico o si iónico. Pero veamos qué significan esos conceptos al efecto de que entendamos lo que va después. También es importante que veamos que este problema 16 se relaciona con el problema 9. Pero veamos primero estos conceptos. Primero refresquemos un poquito su formación de química, que yo sé que no es de su mucho agrado, pero que los ingenieros civiles algo tenemos que saber. Y el concepto básico es qué son los aniones y qué son los cationes. Tengo acá una información de internet que creo que nos sirve suficiente para lo que estamos discutiendo. Dice: los cationes, que serían iones cargados positivamente, y los aniones, que son los iones cargados negativamente, se forman cuando un metal pierde electrones y los no metales ganan esos electrones. Esto significa que estamos uniendo un metal con un no metal, es decir, estamos hablando de un compuesto. La atracción electrostática entre positivos y negativos atrae las partículas entre sí y crea un compuesto iónico. Por ejemplo, pues el que nos ocupa en este momento, que es el cloruro de sodio. Y aquí tenemos claramente que este equilibrio se basa en que por cada anión haya un catión. Luego tenemos que entender qué es radioatómico, qué es radioiónico y, por consecuencia, qué es radiocovalente. Básicamente depende del tipo de enlace. Si estamos hablando de enlaces metálicos, tenemos el radiometálico, que es como hasta ahora hemos utilizado en los ejercicios donde hablamos del hierro o del aluminio, de metales puros en sí, que es, digamos, la distancia de centro a centro de los dos átomos cercanos, pues define dos veces el radio atómico. Si es un enlace covalente, es la distancia media entre los dos centros, que es un valor bastante parecido, más no igual. Y en el caso del radio iónico, lo que ocurre es que uno es catión y el otro es un anión. Pero si ustedes ven, básicamente lo que estamos hablando es una distancia de centro a centro. O sea que, para fines prácticos de este curso, podríamos decir que el radio atómico lo vamos a utilizar de la misma manera que un radio iónico. Lo único que en el caso del radio iónico estaría asociado a a una pareja de catión y anión, y en el caso de un radio atómico estaría relacionado a dos átomos, pero para fines prácticos el manejo sería prácticamente el mismo. Volviendo entonces al ejercicio, podemos ver acá que, aclarado que el tema del radio, pues ya me lo dan como un dato del problema, vamos a trabajar igual, sea un radio iónico o un radio atómico, lo único que está referido a los iones de sodio y los iones de cloro. Pero también dice la resolución, y esto es bien importante, de la clase, dice: el cloro tiene estructura FCC y el sodio es un átomo intersticial. Cuando dice de la clase, aquí se está refiriendo realmente, esto que se dice de la clase es realmente, está referido en esta hoja de ejercicios al problema 9, que ya lo vamos a ir a revisar.
Y lo que es importante acá es que ya hay una definición del tipo de microestructura que nos dice FCC, pero el FCC está asociado básicamente al cloro y el sodio se ubica en espacios intermedios, por decirlo así. Entonces, esto lleva a una reflexión. No podemos resolver estos problemas de densidades teóricas y de factores de empaquetamiento si no conocemos la microestructura de lo que estamos analizando. Entonces, en este caso, el problema 9 nos mandaba a hacer la investigación de la microestructura del cloruro de sodio. Veamos el problema 9 y luego regresamos a este. El problema 9 dice investigar la estructura cristalina del cloruro de sodio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar por lo más práctico en internet y encontramos, en este caso, este sitio que ustedes ven acá, donde nos dice que el cloruro de sodio, también conocido como sal o sal de roca, se muestra en esta celdilla unitaria como un cubo con los cationes sodio ubicados en los vértices y en el centro de las 6 caras del cubo. Los aniones cloruro se encuentran ubicados en el centro del cubo y en los centros de las 12 aristas del cubo. Si vemos esta imagen en movimiento, aquí están prácticamente unidas 1, 2, 3, 4 por 2, 8. No, quiero ver, 1, 2, 3. Sí, no, esta sería una celda unitaria en la cual visualizamos las esferas en color azul, serían los cationes de sodio, y las esferas en color verde serían las de cloro. Es decir, que sin esta información no podemos resolver el problema 16. Ahora, esta información ustedes no la pueden deducir bajo ninguna circunstancia. Esto lo tenemos que ir a investigar a información de orden químico y cristalográfico. Entonces, visto ya de esta manera, podemos decir que el cloro está ocupando los vértices y además está ocupando el centro de la cara. Quiere decir que esto sería una FCC. Y por otra parte, podemos ver que los cloros se han metido en medio. Entre cada átomo de sodio, pues se ha metido un átomo de cloro. ¿De acuerdo? Entonces, al tener clara esta configuración, ya podemos hacer entonces un poquito más de análisis. O sea, al comprender esta información, podemos hacer ya un análisis que nos lleve luego a plantear un procedimiento. Veamos entonces cómo podemos analizar esta situación para poder encontrar pues el número de átomos y el parámetro de la red, que es lo que siempre necesitaremos para calcular una densidad teórica. Entonces, si los cloros están ubicados en los vértices y en medio de cada cloro hay un átomo, más bien un anión de sodio, entonces si sacamos la relación de radios, veríamos que el parámetro de la red, o sea, la medida o la dimensión de la arista de la celda unitaria, sería el radio del cloro más el diámetro del sodio, que serían 2 veces el radio del sodio, más otro radio del cloro. Y entonces llegamos a la conclusión que la dimensión de la arista de la celda unitaria sería 2 veces el radio del cloro más 2 veces el radio del sodio. Resuelto eso, entonces, ya nosotros comprendemos que esta celda unitaria le podemos calcular su dimensión de la arista, pero que no va a coincidir con la FCC o la BCC o la CS que hemos estudiado por una sencilla razón. Este no es un elemento puro, es un compuesto. Es más, un compuesto donde hay un elemento metálico y un no metálico. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya con esta información podemos regresar a terminar de analizar el ejercicio. Y decíamos que el ejercicio 16 se vincula con el ejercicio 9, que era investigar la estructura cristalina del cloruro de sodio, lo cual es lo que acabamos de hacer, donde se concluye de la investigación que el anión
que es el cloro, ocupa las posiciones FCC, y el catión, que es el sodio, los sitios entre medio de ellos. Y aquí tienen ustedes otra forma de ver la estructura completa del cloruro de sodio, donde se mira claramente que los cloros ocupan las posiciones FCC y los sodios se colocan en medio, y aquí está la expresión que acabamos de analizar, donde el parámetro de la red es 2 veces el radio del anión más 2 veces el radio del catión, que sería lo mismo decir 2 veces el radio del cloro más 2 veces el radio del sodio. Vuelvo y repito, esto no coincide con la microestructura FCC que hemos estudiado para un elemento metálico puro. ¿Y por qué? Porque esto es un compuesto. Hay un compuesto, tenemos dos tipos de átomos y tenemos que saber cómo se configura la microestructura cristalina, si es que forma una microestructura cristalina, porque también puede ser un material amorfo donde nada de esto sea aplicable. Entonces, esta es información básica para poder hacer el problema 16, haber investigado la configuración microestructural del cloruro de sodio. Entonces, regresando a la discusión de la resolución del problema, ya queda claro que el parámetro de la red es 2 veces el radio del sodio más 2 veces el radio del cloro, y eso me permitiría entonces calcular fácilmente el volumen. ¿De acuerdo? La parte que tenemos aquí en el denominador es ni más ni menos que el volumen de la celda unitaria. Pero no es una celda unitaria FCC, ni BCC, ni cúbica simple, sino que es una donde uno de los elementos ocupa la posición FCC y el otro elemento ocupa los espacios entre uno y otro de los elementos. Por otra parte, necesitamos saber cuántos átomos hay. Entonces, podemos definir cuántos átomos hay de cloro porque sabemos que tenemos uno en cada vértice, que serían 8 octavos, sería 1, más medio átomo en cada cara, que serían 6 caras por la mitad, 3 más 1, 4. Sería el número de átomos de una microestructura FCC. Pero para que haya el equilibrio electrostático, necesariamente, y por la misma configuración que ya estudiamos, deben haber 4 átomos de sodio. Entonces, ya teniendo esa información, calculamos la masa, conociendo entonces el número de átomos de cloro y el número de átomos de sodio, multiplicando el número de átomos por la masa atómica que sale de la tabla periódica de los elementos, dividido entre el número de Avogadro. Ya saben ustedes que es nuestro factor de conversión de átomos por mol. Y entonces, pues, una simple división, el obtener el resultado, que es 2.1 gramos centímetro cuadrado. Bien, espero que haya estado claro y haya complementado la pregunta que se hizo en la discusión, y que vean que un tema está relacionado con otro. Y también una cosa importante es comprender cuando estamos hablando de un elemento puro, cuando estamos hablando de un compuesto, cuando estamos hablando de una aleación. Son tres cosas diferentes. Y las microestructuras que hemos estudiado, que no son todas las que pueden haber, por supuesto, están relacionados a elementos químicos puros, es decir, los átomos son iguales. Cuando ya tiene átomos distintos, es decir, dos elementos, dos o más elementos químicos, pues tenemos que conocer la configuración microestructural. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el problema 14. Si usted ve el problema 14, pues hay bario, hay oxígeno y hay titanio. Entonces, hay que conocer cómo es la microestructura, y en este caso el problema nos dice cómo es la microestructura para poder realmente contabilizar cuántos átomos hay y poder establecer el parámetro de la red, que en este caso era un dato que ya se les daba, se les decía el valor de la medida de la arista. Entonces, tratemos de comprender y analizar antes de resolver, pues si ustedes miran este problema 16, la resolución como tal, o sea, los cálculos como tal, son extraordinariamente sencillos. Dos multiplicaciones, pueden ver aquí, dos multiplicaciones, una elevación al cubo
y un cociente, y listo. Pero si no tenemos claros los conceptos, pues difícilmente lo vamos a resolver. Bien, con esto espero que haya quedado claro la explicación del problema 16. Cualquier consulta por correo electrónico o al foro del aula virtual.